Nos toca lectura 3220 de agosto 13 de 1933. Delirio y pasión divina del querer divino por querer vivir junto con la criatura. Su acto nuevo y el pintor divino. ¿Qué significa vivir en el querer supremo? Estoy siempre de regreso en los brazos de la divina voluntad. Parece que suspira el tenerme siempre con ella para darme su vida, y yo suspiro por recibirla. Sin ella, sentiría que me falta la tierra bajo los pies, el latido en mi corazón, y sufriría un hambre tremenda, sin que ninguna otra cosa me pudiera dar ni siquiera una migaja para saciar el hambre. Oh, voluntad divina, si quieres volverme feliz, vivamos juntas y pueda encontrar en mí la felicidad de tu misma vida. Pero mientras mi mente se perdía en el fiat divino, mi amado Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho: hija mía bendita, podría decir que es un delirio, una pasión divina de mi voluntad que quiere hacer vida junto con la criatura. Qué hermoso, ¿no? Podría decir que es un delirio, una pasión divina de mi voluntad queriendo hacer vida junto con la criatura. Todos conocemos lo que significa un delirio, una pasión, pero imaginemos ahora esa pasión y ese delirio siendo divinos. ¡Wow! Cediendo la suya para tener la pequeñez humana. Pero, ¿sabes por qué? Tú debes saber que mi querer divino tiene siempre pronto un acto nuevo para dar a la criatura. Pero si no vive junto, no se habitúa a hacer sus actos unida con mi querer para formar de ellos uno solo, y no lo puede dar. Primero, porque no sería digna de recibirlo. Segundo, porque no entendería el valor del gran don que recibe y no tendría virtud de absorberlo en sí como vida propia. O sea, que es algo que si la criatura no se dispone, aunque la divinidad quiera darlo, definitivamente no lo puede, no puede comunicarlo, porque la criatura, o sea, no viviendo en la divina voluntad, no tendría la capacidad de poderlo entender, no estaría habituada a llevar a cabo sus actos, unida con este querer divino, y unirlos para formar uno solo, ¿sí? Y esto porque no sería digna de recibirlo. Segundo, porque no entendería el valor del gran don que recibe y no tendría la capacidad de poderlo tener en ella misma como vida. Esto es definitivo, ¿sí? Como vida propia. Ahora, con el vivir junto con mi divina voluntad, se adquiere nueva vida, modos divinos, ciencia celestial, penetración de las cosas más profundas. En suma, como mi fiat es el maestro de los maestros y el que crea la ciencia más alta, hace conocer las cosas no veladas, sino como son en realidad. Por lo tanto, viviendo junto con la criatura, no la quiere tener ignorante. La instruye, le hace sus sorpresas, le cuenta su historia divina, y esto la transforma y la vuelve capaz de recibir su acto nuevo que mi querer le quiere dar. Y el alma en cada acto que hace unida con ella, adquiere una nueva prerrogativa de semejanza divina. Bueno, entonces, con este vivir junto con la divina voluntad,
O sea, aparte de estar recibiendo esta nueva vida que la divina voluntad quiere ir formando en ella, o sea, le va comunicando los modos, la ciencia, ¿sí? Todo lo de ella, para que así la criatura pueda comprender, pueda entender lo que está recibiendo e ir poco a poco penetrando, profundizándose en las verdades divinas. Y bueno, el Fiat se vuelve el maestro, ¿sí? O sea, ese que nos va a ir dando el conocimiento. No se trata de razonamiento humano, no se trata de discernimiento, no es eso, sino la ciencia divina se nos comunica junto con la vida de ella. Así que en la medida que vayamos haciendo vida las verdades que se nos comunican, en la medida que vayamos haciendo actos en unión con estas verdades que se nos han dado, de esa manera, vamos a ir acrecentando la capacidad de poder entender, de poder penetrar en lo que Dios es y en lo que se nos están dando a conocer. No se trata de acción humana, no se trata de discernimiento, no se trata de nada de lo que conocemos hasta ahora. Así que Dios, la vida divina, no quiere ignorantes junto a ella y por eso nos instruye, por eso nos va dando toda la historia de todo lo que es ella y de la vida de ella. Y esto, o sea, vuelve a la criatura capaz de poder entender tanto a la vida divina, al querer divino, al fiat divino, a la voluntad divina y lo que se está realizando en ella. Bueno, dice, con el vivir junto con mi querer, el alma se afina, se embellece y se vuelve en nuestras manos creadoras como la tela adecuada en manos del pintor, que por cuanto más bella, más fina es la tela, tanto más bella queda la imagen que quiere pintar sobre esa tela. Parece que sus pinceles y sus colores adquieren más arte, son más capaces, mucho más, porque ponen a lo vivo los colores sobre el de una tela finísima. Así que la tela se cambia en imagen, quedando a lo vivo los colores, adquiere tal valor de volverse admirada, quién sabe por cuántos pueblos. Ahora, más que pintor divino es mi voluntad, y no se cansa jamás de dar nueva belleza, santidad y ciencia nueva, y está esperando un acto hecho junto con ella para enriquecerla, para hacerse conocer de más y hacer uso de sus pinceles divinos, para elevarla a tal altura y especial belleza de hacerla ser admirada, quién sabe por cuántas generaciones, de modo que todas las llamarán bienaventurada, y quien tiene el bien de mirarla se sentirá feliz. Todos los actos nuevos recibidos de Dios, en virtud de que ha obrado en mi querer, la alabarán y ensalzándola la harán conocer como la obra más bella de mi fiat divino. Su quererse abajar a vivir con la criatura, su delirio divino es señal de que quiere hacer cosas grandes de ella y dignas de su potencia creadora. Por eso vivir junto con mi fiat es la fortuna más grande y debería ser el delirio, la pasión vehemente y la ambición de todos. Por supuesto, todos deberíamos estar anhelantes. Si supiéramos exactamente qué quiere decir esto,
No habría un solo instante en nuestra vida que no estuviéramos total y absolutamente atentos a recibir todo lo que nos quieren dar. Sería inmensamente grande, maravilloso todo lo que nos están queriendo participar, pero no lo conocemos, no lo queremos conocer. Dice, después de esto, oía en mí y fuera de mí el mar murmurante del fiat divino. Cómo es dulce, suave su murmullo, murmura y habla, murmura y acaricia a su amada criatura, murmura y la besa, y estrechándola entre sus brazos le dice, te amo, y pide amor. No hay cosa más bella, más agradable, que el que un querer tan santo le diga te amo, y pida por correspondencia el pequeño amor de la criatura. Yo me sentía correr este murmullo divino como vida en todo mi ser, y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, ¿quieres saber qué significa hacer y vivir en mi voluntad divina? Claro, creo que no solo Luisa, sino todos nosotros deseamos saber lo que significa esto, ¿eh? Así que pongamos atención a lo que nos va a decir. Entonces, ¿quieres saber qué significa hacer y vivir en mi voluntad divina? Conocer dónde se encuentra, con quién tiene que hacer, qué puede recibir, no olvidar el bien que ha recibido. Todo esto es señal de que el alma vive en mi divina voluntad. O sea que ya tenemos aquí una respuesta a esa pregunta continua de decir, ¿y cómo sé si ya estoy viviendo en la divina voluntad? Bueno, ya habíamos dado algunas señales, pero ahora es conocer exactamente qué es lo que estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que se puede recibir? ¿Qué es lo que vamos a recibir? ¿Sí? No olvidarnos de todo lo que se nos está dando y del bien que hemos recibido. Así que esta es la señal de que se vive en la divina voluntad. ¿Sí? Dice, porque decir que vive en ella y no conocer dónde se encuentra, la morada divina que se presta a hacerle de habitación, sería no apreciar, porque las cosas, las personas, los lugares, cuando no se conocen, no se aprecian. Decir vivo en el querer divino y no saberlo es absurdo. Y si no lo conoce, no es una realidad, sino un modo de decir. Mientras que la primera cosa que hace mi voluntad es develarse, hacerse conocer a quien quiere vivir junto con ella. Por lo tanto, conociendo dónde se encuentra, conoce qué tiene que hacer con un querer tan santo que quiere todo para darle todo. Por eso se pone en acto de recibir su santidad, su luz, y se pone en acto de vivir de los bienes de aquel que convive junto, porque conociéndolo, no siente más el deseo de abajarse en su voluntad humana, mucho más que ya no es suya. Con este conocimiento, la criatura adquiere el oído para escucharlo, la voz para hablar de él, la mente para comprenderlo, la confianza en modo divino para pedir todo y recibir todo. Así que no ignora los bienes que posee, más bien es toda ojo para custodiarlos y agradece a aquel que tanto se ha bajado a vivir con ella. Bueno, qué razón es todo esto, ¿no? Estaríamos realmente locos si, conociendo todo lo que está sucediendo con esta unión de voluntades, si conociendo lo que quiere decir esto, volviéramos a querer vivir de nuestra voluntad.
realmente estaríamos locos, ¿sí? Y luego, esa voluntad humana ya no la voluntad, sino la acción de la voluntad humana con los atributos que le fueron dados como naturaleza. O sea, eso hay que recalcarlo, ¿sí? Y esos atributos ya no son nuestros, ya no nos pertenecen, ya los dejamos atrás. ¿Por qué? Porque gracias al conocimiento, nosotros hemos ido escuchando perfectamente la voz de la divina voluntad, la voz del querer divino, esa voz del fiat divino, dándonos a conocer todo lo que nos está dando. Nos está capacitando, abriendo nuestra mente, ¿sí? Para entenderlo. Nos está dando la confianza absoluta para poder tenerlo como nuestro, vivirlo como nuestro y pedir, pero pedir todo lo que Él es. Así que no ignorando estos bienes, o sea, definitivamente estamos en la actitud, en la posición de, no, de cuidarlos, de estar siempre atentos a lo que la divina voluntad quiere seguir haciendo con nosotros. Dice ahora, si alguno leerá estas líneas que le he hecho escribir y no comprenderá lo que está escrito, y quedando maravillado pondrá en duda verdades tan sacrosantas, y hasta dónde puede llegar la criatura con vivir junto con mi querer, es señal de que no vive con él. ¿Cómo lo puede comprender si no tiene en sí esta vida tan santa? No ha probado jamás sus delicias, no ha escuchado jamás sus bellas lecciones. Su paladar no ha gustado jamás este alimento celestial que sabe dar mi voluntad. Por eso ignoran lo que sabe hacer y dar mi fiat, y si lo ignoran, ¿cómo pueden comprenderlo? Cuando un bien no se conoce, bueno, antes que eso, esta es la razón por la cual hay tanta duda, tanta incertidumbre en dejar todo lo anterior. O sea, ¿cuánta razón tiene el Señor que aunque parece un absurdo para la mentalidad humana, es una realidad divina? Y Él nos dice que para comprender, para entender esta voluntad, debemos poseerla. Si no la poseemos, no la podremos entender. Y aquí nos lo está diciendo, aquí nos lo está asegurando. ¿Cómo podemos comprender si no tenemos esta vida tan santa? Si no hemos probado las delicias de ella, no hemos escuchado lo que nos quiere decir, las lecciones que nos quiere dar. No hemos probado en nuestro paladar, en nuestro gusto, este alimento que nos están proporcionando. ¿Cómo podemos conocerlo? Dice, por eso ignoran lo que sabe hacer y dar mi fiat. Y si lo ignoran, ¿cómo pueden comprenderlo? Cuando un bien no se conoce, si no se sienten al menos las disposiciones de quererlo creer, lleva la ceguera de la mente y la dureza del corazón, y se puede llegar aún a despreciar aquel bien que para quien lo conoce y lo posee forma su fortuna y su gloria, y daría su vida humana para poseer la vida de mi fiat y sus bienes que ha conocido. Y conociéndolo, es toda oído para escucharlo, es toda ojo para mirarlo, es toda corazón para amarlo, es toda lengua para hablar de él. Más bien quisiera tener quién sabe cuántas lenguas para decir el bien que conoce, las prerrogativas de aquel que posee como vida, porque la suya no le basta para poder decir todo lo que conoce. Por eso, cuando quiero dar un bien, un don, especialmente el gran don de mi voluntad como vida de la criatura,
La primera cosa que hago es la de hacerla conocer. No quiero dar la luz y ponerla en lugar oculto, como si no la tuviera, ni mis dones para esconderlos y como para sepultarlos en ella. ¿En qué aprovecharía darlos? Y si no los conoce, ¿cómo podría la pobre criatura corresponderme, amarlos y apreciarlos? Si doy, es porque quiero que hagamos vida juntos y unidos gocemos el bien que le he dado. Es más, tu Jesús se hace vigilante centinela para custodiar lo que he dado a mi amada criatura. Así que conocer significa poseer. Poseer significa conocer. Para quien no conoce, las verdades se vuelven difíciles y sin vida. Por lo tanto, sé atenta y goza lo que tu Jesús te ha dado y hecho conocer. ¿Qué comentario podemos hacer? Simplemente decir, esta es la razón por la que tanto nos cuesta poder decidirnos a lanzarnos a vivir de lleno en esta divina voluntad. Por eso es que tanto nos cuesta dejar todo lo anterior, pensando que es una fortuna lo que estamos dejando. No, señores, ante esto lo que estamos dejando es simplemente escoria. Es algo total y absolutamente inútil. Comparado con esto, no estamos diciendo que lo anterior sea malo, que lo anterior no sea algo agradable para Dios. Hasta el momento en que Él era lo único que había dejado, eso significaba para Dios el cumplimiento perfecto de su voluntad. Pero ahora, tras este conocimiento que nos brinda, todo lo anterior no tiene sentido. Pensémoslo bien. 32-21. Agosto 20 de 1933. La Divina Majestad se inclina hacia la criatura cuando la ve dispuesta a hacer un acto de su voluntad. Diferencia que hay entre quien hace la divina voluntad y entre quien vive en ella. ¿Cómo queda mezclada en el fiat? Mi pobre mente continúa recorriendo el mar del fiat. Me parece que estoy siempre dentro, pero abarcarlo todo no me es dado. Soy demasiado pequeña e incapaz, y mientras camino, ¿cuánto me queda por caminar y comprender? Toda la eternidad no será suficiente para recorrerlo todo, pero mientras mi mente se perdía en su inmensidad, mi amado bien Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho: Hija mía bendita, es cierto que toda la eternidad no te bastará para recorrer el inmenso mar de mi querer. O sea, que nunca lo abarcaremos. Siempre será una felicidad nueva, sorpresas divinas, o sea, una maravilla. Vamos a tener en la eternidad esa libertad de espaciarnos en todo lo que es Dios, y Él tendrá ese gusto de estarnos dando sorpresas divinas continuamente. No tenemos la menor idea de lo que nos espera. Prácticamente como dijo San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído escuchó las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman, para aquellos que vivan en la divina voluntad. Entonces no te bastará la eternidad, mucho menos tu vida. O sea, lo único que te importa es estar dentro para ser feliz. Sé atenta para tomar las gotitas de que tu pequeña capacidad puede tomar, porque tú debes saber que es tanto nuestro contento cuando vemos a nuestra criatura
que está dentro de nuestro mar del fiat y que quiere comprender más y encerrar en sí otro conocimiento suyo para poder formar un acto más de vida de nuestra voluntad. Que nuestra adorable majestad se inclina hasta lo bajo de la criatura y tocando con nuestras manos creadoras su pequeña inteligencia, la volvemos capaz y con nuestra potencia formamos el espacio donde debe encerrar el nuevo acto de nuestra voluntad. Porque no hay acto más grande que más nos glorifica y nos ama que un acto cumplido de nuestra voluntad en la criatura. Tanto que los cielos se abajan, toda la creación se inclina y adoran a mi voluntad cumplida en la pequeña criatura. Ella misma que invade todo, ¿sí? Ella misma que invade, la divina voluntad que invade todo y no hay punto donde no se encuentre, llama todo, cielo y tierra, a hacer honor a sus actos cumplidos en la pequeñez humana. Después seguía pensando en la divina voluntad y pensaba entre mí, pero ¿qué diferencia hay entre quien hace la divina voluntad y entre quien vive en ella? Esa eterna pregunta que tenemos en nuestra mente, ¿no? Como es cierto aquello que dice Jesús, que Él recorría todos los tiempos, tomaba esas dudas, esas incertidumbres de nosotros, se las ponía en la mente a Luisa y en ese momento lo externa a ella para que Jesús nos dé una respuesta a nosotros. Por eso es que a veces parece increíble que a estas alturas, con esta inmensidad de conocimiento, de vida que ya tenía Luisa en ella, esté preguntando esto. ¿Qué diferencia hay entre quien hace la divina voluntad y entre quien vive en ella? No es Luisa la que se lo está preguntando, somos nosotros. Y Jesús se lo pone a Luisa para que ahora nos pueda responder a cada uno de nosotros. Hija mía, hay gran diferencia entre la una y la otra. Quien vive en mi divina voluntad posee la vida de ella y recibe vida continua de Dios para conservar, alimentar y hacer crecer esta vida de mi voluntad en la criatura. Vida posee y vida recibe. En cambio, quien hace mi divina voluntad recibe los efectos de ella. Y entre la vida y los efectos hay tal distancia que no hay comparación posible. ¿No hay diferencia entre la vida y la obra? La vida palpita, piensa, habla, ama, camina y repite cuántas veces quiere lo que posee como vida. En cambio, la obra, siendo efecto de la vida, no palpita, no piensa, no habla, no ama, no camina, ni es capaz de repetirse, y puede darse de la misma obra y puede darse que la misma obra con el tiempo se consuma y no se encuentre más. Cuántas obras hechas, quién sabe con cuánto ruido, no existen más. En cambio, la vida no se consume, y si se consume el cuerpo por la muerte, es por poco tiempo, pero el alma no muere, ni puede consumirse aunque lo quisiera. Mira entonces qué gran diferencia hay entre la vida y los efectos que puede producir la vida. Los efectos se producen a tiempo, circunstancias y lugares. En cambio, la vida no se interrumpe jamás. Palpita siempre y tiene en su poder el poder producir diversos efectos según las circunstancias. Es simplemente, yo diría, es la misma diferencia que existe entre la vida de la gracia y la vida real de Jesús. La vida real de Jesús es Él en el alma, Él
en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Él con sus obras, Él obrando a través de nosotros. La vida de la gracia es la vida de los efectos de Jesús, los efectos de la divinidad en nosotros. Creo que es perfecta esta comparación que hace nuestro Señor aquí, y quizá así podamos entender la gran diferencia que existe entre la gracia y entre la vida real que la divina voluntad quiere formar en nosotros. Dice ahora, quien vive en mi voluntad, poseyendo la vida de ella, tiene en su poder y siempre, no a intervalos, santidad, gracia, sabiduría, bondad, todo. Y como es vida que posee, tanto en el alma como en el cuerpo, de modo que todas las más pequeñas partecitas de su ser contienen el fiat omnipotente y corre más que sangre en toda la criatura, tanto que si palpita fiat. Si piensa, en sus pensamientos está impreso el fiat. Si habla, se escucha en su voz correr mi fiat y habla de él. Si obra, sus obras están mezcladas con mi fiat. Y si camina, sus pasos dicen fiat. Es vida, hija mía, y como vida se la debe sentir en todo su ser. No puede hacer menos que sentirla. No así para quien hace mi voluntad. Para percibirla la debe invocar, rogar. Pero ¿cuándo la invoca? En las circunstancias dolorosas de la vida, en las necesidades, cuando se ve acosada por enemigos, casi como aquellos que llaman al médico cuando están enfermos. Pero si están bien, el médico es siempre un extraño para ellos, por lo que la vida perenne de mi querer divino no existe en ellos. Y por eso son cambiantes en el bien. La paciencia, la oración, la luz no la sienten como vida en ellos, y por lo tanto no sienten la necesidad de poseerlas como propiedad suya, ni las aman con verdadero amor, porque cuando los actos no son continuos, no se tiene el dominio sobre de ellos, ni se tienen en propio poder, por lo que el amor queda roto. Por eso la diferencia es grande entre la vida y los efectos. La vida hace sentir la necesidad de vivir de voluntad divina. En cambio, los efectos no. Si se tienen, se tienen. Si no se tienen, quedan indiferentes. Por eso el querer siempre mi voluntad significa que se posee la vida de ella. Amén. Amén. Amén.